Hola, bienvenidos sean a este video. Hora de otra opinión rápida en el canal, ahora con Profesor Layton y la Diva Eterna, película lanzada en 2009 y animada por OLM Studio y PEA Works. Creo este último son los que han hecho las cutscenes 2D de los juegos. Y antes una advertencia, voy a hablar de toda la película, así que alerta de spoilers. Así que empecemos. Al igual que Monster Hunter: Las leyendas del gremio, esta película cuenta con su propia trama y personajes. De lo mejor que puedes hacer en mi opinión, porque ¿cuál es el punto de hacer la misma historia de un juego? De hecho, esta historia es canon en el universo de los juegos, ocurriendo entre la llamada del espectro y la máscara de los prodigios. Claro, eso de por sí no es suficiente para garantizar que sea bueno. Ahí tenemos el anime de Devil May Cry de 2007. Por lo que, ¿la Diva Eterna hace un buen trabajo? Sí. El misterio comienza igual que los juegos. A Layton le llega una carta pidiéndole ayuda. En este caso, hay rumores de que alguien en Londres está dándole vida eterna a ciertas personas. Y una amiga de Janice que murió por una enfermedad, al parecer revivió como una niña. Al parecer por esa supuesta vida eterna, y todos se ven envueltos en una competencia por ese supuesto elixir. Gran excusa para meter puzzles. Sí, lo más icónico de la saga en gameplay está en esta película. Es bastante cool. También el misterio de Ambrosia, ciudad creada por los Ashalanti, siendo la conexión entre las historias de la segunda trilogía. Me agrada que la trama abarque el tema de la muerte, que Oswald quiera mantener viva a su hija muerta, transfiriendo los recuerdos de Melina a diferentes personas, siendo de hecho ella misma quien llama a Herschel para detener a su padre, para al final tener que aceptarlo e ir a la cárcel. La película nos muestra varias pistas que dan en esa dirección. Es un misterio que está a la par con el de los juegos, y los personajes tienen sus motivaciones personales también. Amelia, Driscoll y los competidores que quieren la supuesta vida eterna. Es genial. No voy a decir que es perfecta, o sea, ¿por qué Grodsky no reconoció a Luke al verlo? Recuerden, esto ocurre después de la llamada del espectro. También, esa escena de Luke salvando a Janice. Claro, un niño de más o menos 10 años va a poder hacer todo eso. Es más caricaturesco que la chucha. Sí, esta saga tiene cosas épicas. Por supuesto tiene que haber una confrontación final con un mecha. Pero esta parte admito que me hizo reír más que otra cosa. Pero mi mayor problema con la película es el ritmo. Irónicamente creo le hubiera convenido más ser un juego. ¿Por qué? Creo que debieron ahondar más en los personajes. De Melina no sabemos mucho de ella hasta prácticamente al final, en vez de ver más del personaje a lo largo de esta. Mismo caso con Amelia. Explican que quiere la vida eterna para su abuelo, pero lo dice solo en una línea y nada más. Mismo caso con los otros competidores. Te dicen quiénes son y por qué buscan ese supuesto elixir, pero en solo una escena que es algo corta. Por lo que no termino empatizando mucho con los personajes. La película dura poco más de hora y media, mientras que los juegos de DS duran en promedio 8 a 9 horas. Sí, también hay gameplay de por medio, no shit, pero aún así al quitarlo tenemos más tiempo. Tiempo en el que se podría haber hecho lo que mencioné antes. En lo técnico no soy experto en animación, pero la película luce bastante bien. No es la mejor animación que he visto, o sea, en 2007 salió la primera película de Kara no Kyokai, que es de los mejores trabajos que he visto en cuanto al apartado de animación. Pero la Diva Eterna luce muy bien. La animación es fluida, el CGI, los diseños de personaje y demás. Es lo que esperaba de una película de la franquicia. El soundtrack es excelente, posee nuevas versiones de algunos temas de los juegos, pero también tiene temas propios con muy buena composición. Está a la altura de la banda sonora de los juegos, sin duda. Así que, para terminar, sí, La Diva Eterna es una muy buena película.
en mi opinión. No sé si sea la mejor basada en videojuegos, no las he visto todas, pero creo es el mejor ejemplo del cómo hacerlo bien. Si son fans de Layton, probablemente ya la hayan visto, y si no, ¿qué están esperando? Si no conocen Profesor Layton, bueno, claramente esta película fue hecha para los fans como yo. Pero aún así, al ser una historia propia, es disfrutable por méritos propios, al tener un buen misterio y buenos momentos de acción. Lo más probable es que gente que no conozca la franquicia disfrute esta película también. Eso sería todo. El siguiente video será Profesor Layton y la Máscara de los Prodigios. Si vieron Profesor Layton y la Diva Eterna, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.